Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Yo soy bien y espero que ustedes también. Yo soy Libardo Izaza y estamos de vuelta con un nuevo video. Por fin, y me hace súper extremadamente feliz. Como leyeron en el título de abajo, les voy a contar una story time de la cual no me siento muy orgulloso. O sea, literal, ni siquiera me gusta pensar en eso porque casi cometo el peor error de mi vida o casi cometo un crimen con mi propio hermano. Antes de empezar con el video, les agradecería muchísimo de todo corazón que por favor se suscribieran en la parte de abajito si es primera vez que me ves, que nunca me habías visto y que pronto estás acá de casualidad. Y también les voy a hacer el spam de 5 segundos de Instagram. Ustedes saben que siempre hago spam, bueno, casi siempre, pero nunca, en realidad no, pucha, olvídenlo. Aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan y me sigan y estén muy pendientes porque empezaré a hacer Instagram Stories así como con dinámicas y cosas así para que los siga o para que los stalkee. Y bueno, sin nada más que decir, espero que les guste muchísimo este video, que se entretengan con esta historia y que lo vean hasta el final. Esto sucedió en la costa, vivíamos en la cabaña en esa donde les digo que era un restaurante, era un hotel también y que quedaba a la orilla del río y del mar. Miren, aquí les voy a dejar una foto, ese es el restaurante y ven las cabañas que se ven como en el fondo, que son como chozas individuales. Bueno, como a unos 20 metros de esas cabañas hacia la parte de allá queda el río, que era donde nosotros constantemente íbamos a bañarnos, íbamos a pescar, íbamos a jugar con nuestros amigos y todo eso. Y como era la desembocadura del río, obviamente desembocaba ahí mismo en el mar que estaba ahí mismo a unos cuantos metricos. Y en verano eso era hermoso porque se secaba todo hacia una playa inmensa y era súper turístico, o es súper turístico todavía, no sé porque hace tiempo no voy por allá. Yo no sé por qué, pero días previos a ese acontecimiento que les voy a contar más adelante, me pasaron un montón de cosas. Me corté, me caí, me hice chichones, me aporreé, casi me quiebro una mano. Yo no sé por qué, si estaban mis días, en los peores días en los que tenía la mala suerte encima. Pero algo que recuerdo mucho era que recientemente habíamos llegado pues a vivir ahí en ese lugar y a mí me gustaba mucho ir a pescar, pero no tenía ni la menor idea de qué tipos de peces habían en ese río. De verdad no tenía mucha idea porque yo era súper novato en ese mundo de la pesca y de las clases de peces que habían ahí. Entonces recuerdo que me fui a pescar solo a eso de las 10 de la mañana y eso fue el día antes al acontecimiento pues que les voy a contar ahorita. Entonces estaba yo pescando ya normal en el río, estaba súper relajado, no había pescado nada como en una media hora, 40 minutos y estaba ya, pero a mí me gustaba como sentarme ahí a ver la orilla del río y como pescar ahí yo solito. Cuando de un momento a otro, ¡pum!, un pescado se atrapó y lo empezó a sacar, lo empezó a sacar y lo alcé. Cuando lo alcé así, era un pescado que estaba chapoteando y tenía barbita y tenía como unas espinas en la parte de arriba y a los lados, pero yo no sabía qué tipo de pez era, no sabía si era comestible o no, o sea, no tenía ni la menor idea. Entonces yo lo saqué a la orilla y de tanto chapotear el pescado, ¡pum!, se soltó del anzuelo y empezó a chapotear así en la orilla y se iba otra vez a meter al agua y yo lo quería atrapar. Era un pez más o menos como de este tamaño, no era muy grande, lo recuerdo muy bien. Y a mí se me dio la magnífica idea, yo estaba descalzo, no tenía zapatos, no tenía nada, de darle una patada para que no se metiera al agua. Y cuando le di una patada, la espina de la espalda se me enterró en el dedo gordo del pie. No van a sentir un dolor tan potente como el que yo sentí ese día con ese animal. Por Dios, yo no tenía ni idea que era venenoso o que en las espinas era venenoso. Y si uno se chuzaba con eso, esa espina contenía unas enzimas que eran bastante potentes. O sea, que daban mucho dolor. No era mortal, el pez no es mortal, pero sí genera un dolor impresionante cuando alguien se chuza con eso. Wow, créanme que el dedo se me puso como así de grande. Yo lloraba, yo no sabía qué hacer. Mis padres no estaban y estaba solo con una muchacha que nos cuidaba. Tampoco tenía idea de qué hacer. Y como era un pueblo y ya les había dicho que de ahí al hospital quedaba unos 20 minutos y no teníamos transporte porque mi papá se había llevado el transporte, me tocó aguantar. Ella me untaba alcohol y yo era un dolor. Ese dedo era como así de gordo y de morado. Y bueno, yo sé que no tiene nada que ver con el título y ni con la historia que les voy a contar, pero quería como compartirles eso porque de verdad esos días estaba súper de mal. En fin, ahora sí pasemos a la historia de mi hermano. Mi papá era una persona súper protectora, cuidaba muchísimo a mi hermano menor. Dios mío, era la luz de sus ojos. Nosotros no lo podíamos tocar en lo absoluto porque mi papá nos pegaba, nos castigaba de alguna forma. Y yo en lo personal y mi otro hermano le teníamos miedo. O sea, éramos 3 hermanos que nos criamos como prácticamente haciendo todo juntos y todo eso. Y nos llevamos de un año cada uno y nosotros los hermanos mayores le teníamos miedo a él, al menor. Entonces él aprovechaba y siempre cuando él quería algo empezaba a llorar así duro y empezaba a gritar que le habíamos pegado, que no sé qué. Mi papá como lo protegía tanto, iba y nos pegaba o nos regañaba súper feo y nosotros no podíamos hacer nada. O sea, yo en esa época era bastante inocente, bastante, ¿cómo se dice? Como bastante tonto, por decirlo así, de verdad que era muy tonto. Entonces al día siguiente de que me pasó el accidente de ese pescado, y es que fue pucha, fueron 2 días bastante traumáticos para mí. Nosotros teníamos la costumbre de ir al río, que es este río que les va a aparecer acá,
y a los lados de ese río habían unos manglares, unos árboles con unas ramas súper resistentes. Y nosotros nos montábamos en esas ramas y nos tirábamos al río, así súper divertido, súper bacano. Entonces ese día fuimos a bañarnos al río, empezamos a tirarnos así, eran como las 11 del día más o menos y estábamos allá disfrutando del río, cuando de un momento a otro llegaron unos señores en una lancha y la lancha la encallaron en la orilla y la amarraron contra un árbol. Entonces nosotros nos montamos a la lancha y nos tiramos de la popa, o sea la lancha quedaba como casi a la mitad del río. Yo no sé qué pasó, que en un momento empezamos a hacer quisque guerra de tirarnos, o sea, el que se cayera primero, el que se cayera primero. Entonces yo era así sosteniéndome y empezaba a empujar a mis hermanos y mis hermanos empujaban a los amiguitos porque estaban más amiguitos con nosotros jugando y todo eso. Y empezamos ahí a como jugar, ¿sí me entienden? De un momento a otro yo tiré a mi hermano Santiago, que es el menor, sí, ay Dios, que si lo recuerdo me da rabia porque de verdad era insoportable. Lo empujé y él en la caída se pegó súper duro con el agua y como que se quemó la espalda. Y él le dio muchísima rabia. Llegó a la orilla, se montó a la lancha, llegó a la popa y me cogió y me abrazó súper duro y me empezó a dar golpes. Luego me tiró contra la superficie de la lancha súper duro y me aporré súper duro la espalda. Dios mío, a mí se me salió el demonio, de verdad tenía muchísima, pero muchísima rabia. Entonces mi hermano se tiró al agua, ¡pum! Se tiró al agua. Entonces yo me bajé rápido de la lancha, y él iba llegando a la orilla y yo cogí un palo, literal cogí un palo, no sé, era como un palo así como ese tamaño, súper del grosor de este dedo y era puntudo. Yo creo que agarrar esa rama fue... creo que el peor error que he cometido en mi vida, Dios mío. ¿Qué tal que hubiera pasado algo? Dios, es que si lo recuerdo, de verdad me pongo súper nervioso. Yo agarré ese palo, tenía tanta rabia en mi cabeza, tanta ira por dentro que yo sin pensarlo... Y miren lo que dije, o sea, yo me arrepiento de eso y le agradezco a Dios de verdad por tener en cuenta nuestra inocencia y no hacer que pasara algo malo, porque Dios mío, yo era súper inocente. Yo asesinar a mi hermano, Dios mío, eso no está en mi mundo para nada. Yo amo muchísimo a mis hermanos, amo muchísimo a mis seres queridos. Yo sería incapaz de asesinar a alguien, de verdad. Yo agarré esa rama y se la tiré así, ¡tum! Pues pucha, yo no sé cómo tuve puntería. Y al tirar esa rama dije... ¡muere! Literal dije eso. Cuando yo tiré la rama, él se hundió en el agua como para que la rama no lo tocara. Y esa rama cayó así en punta contra el agua, así ¡pum! Se enterró. Cuando mi hermano salió, como a los 2 segundos, ¡wow! Fue una escena bastante impactante porque tenía toda la cara llena de sangre y él estaba como ya poniéndose débil. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y éramos... todos gritando y llorando. Y yo, Santiago, hermanito, perdóname. Y él era así como tratando de llegar a la orilla y no podía, ya estaba ya como mareado, yo no sé. Y lo agarré de la mano y lo saqué. Y eran todos los amiguitos y mi hermano también, mi hermano Felipe, gritando que, ay, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y esa agua llena de sangre, así impresionantemente. Y fue tanto el alboroto que mi papá alcanzó a escuchar en el negocio y llegó corriendo a ver qué había pasado. Cuando llegó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi hermano, todo esto lleno de sangre y casi como para desmayarse, o sea, estaba débil. Yo no sé si de la impresión o de la cantidad de sangre que había perdido, pero fue impresionante. Miren, aquí les voy a dejar una foto de cómo fue la herida. No se las puedo mostrar bien porque fue recientemente cuando mi papá se la tomó en el hospital. Entonces mi papá mantenía un trapo colgado aquí en el hombro con el que limpiaba las mesas del restaurante y cogió y se lo puso aquí en la cara y mientras se lo iba llevando me decía, si a mi niño le pasa algo no la vamos a ver. Y yo era llorando y yo, papá, perdóname, papá, no quise hacerlo, él me empezó a pegar, que no sé qué. Yo no pensé en ese momento, o sea, simplemente actué por instinto, por rabia. Y eso es lo peor que podemos hacer, o sea, como actuar por rabia, porque pueden pasar cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Y yo de verdad me arrepiento de eso. Entonces yo llegué al negocio y mi mamá estaba ya súper preocupada. ¿Qué fue lo que porque mi papá de una vez agarró la moto, no sé si fue la moto o fue el carro, no me acuerdo en qué se lo llevó, no me acuerdo. Y se fueron para el hospital y yo era llorando por allá en una esquina del negocio, allá así, mamá, perdón, mamá. Mi mamá dijo, ¿qué le hizo? ¿Pero por qué? Que yo no sé qué. Pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios no pasó nada. Dicen los médicos que si hubiera sido 1 centímetro o 5 milímetros, no sé, más arriba de donde le hice la herida, lo hubiera asesinado, porque la herida fue lo suficientemente profunda y lo suficientemente grave como para haberle ocasionado la muerte. Aquí les va a aparecer otra foto de la cicatriz que le quedó, que es bastante notable, todavía no se le quitó después de muchísimo tiempo. Y miren que se alcanza a ver que fue bastante grande la herida. Entonces imagínense, o sea, imagínense cómo hubiera sido mi cargo de conciencia yo a tan temprana edad si hubiera asesinado a mi hermano, porque literal estuve a punto de hacerlo.
Y bueno, mis amores y mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya entretenido mi historia y espero por favor que de alguna u otra forma recapaciten y controlen la ira. De verdad que uno con ira hace cosas de las que uno se puede arrepentir. Entonces sean muy pacientes, sean pacíficos, traten de sopesar las cosas y pensar muy bien antes de actuar. No olviden que todas mis redes sociales están en la parte de abajo, absolutamente todas. Y tampoco se te puede olvidar por nada del mundo compartir este video con tus amigos, agregarlo a tus favoritos y a tus listas de reproducción. Y así yo seré súper extremadamente feliz y todos seremos pero muy felices. Aquí al ladito les va a aparecer también mi rostro para que se suscriban. Aquí dan clic y se suscriben. Y aquí mis últimos 2 videos para que vayan y los vean y les den muchísimo amor. Muchísimas gracias por todo su amor y por su apoyo incondicional. Les mando un abrazo súper extremadamente grande. Ustedes saben que este es nuestro abrazo, tu abrazo, mi abrazo. Abrazos por siempre. Estoy muy contento con todos, de verdad los amo muchísimo. Espero que nos veamos pronto en un próximo video y chao.